Quiero referirme aquí breve y rápidamente, al margen de que en el futuro podamos dedicar un vídeo más extenso, a un libro que ha llegado a mis manos y que con el título de Aquestos endemoniados instrumentos de la artillería y con un subtítulo que hace referencia a la crónica cultural del siglo de bronce, en realidad vinculado a los siglos de oro español, hace una serie de reflexiones muy interesantes, bellísimamente encuadernados y con una documentación y una ilustración que es incluso coloreada, digna de los mejores editores. Un libro, digo, relacionado con un capítulo decisivo de la historia de la artillería y de la historia de la guerra en lo que tiene que ver con la literatura. Me ha llamado la atención de este libro una serie de pasajes enormemente reveladores y no me sorprende que su autor, Pablo de la Fuente de Pablo, que ha dedicado buena parte de su vida tanto a la milicia como a la interpretación de la literatura cervantina en particular y en general a la literatura del siglo de oro, haya escrito una obra como esta. Se hace aquí un examen muy atento de las armas de artillería a lo largo de siglos importantes de la historia que afectan tanto al Renacimiento como al Barroco. Y hay una serie de observaciones y de apelaciones a la literatura cervantina que me parecen de un enorme interés. A lo largo de 12 capítulos y de un colofón que ya digo es una cita magistral con la interpretación literaria, este libro es una joya bibliográfica. Voy a limitarme aquí en esta ocasión simplemente a leer un fragmento que tiene que ver con, dice el autor, lo enrevesado del discurso de las armas y las letras, cuyo más destacado fragmento, en boca de Cervantes y su novela principal, premia este exordio introductorio y a la vez contribuye al título de este libro, del libro sobre la artillería y las armas de artillería. Lo cierto es que en dicha disertación se concluye que son las armas, en tanto que la fuerza de una sociedad políticamente organizada, las que sujetan su orden legal, simbolizado en dicho alegato por las letras. Pero, advierte el autor, ver a un Cervantes como un pacifista de inspiración erasmista a través de la lectura de su novela universal es caer en un discurso con un dañino sesgo negro legendario. Observaciones de esta naturaleza hacen de este libro una obra francamente original. Editado entre Polonia y España, presenta una serie de datos y de ilustraciones del máximo interés y del mayor atractivo. Es una pieza bibliográfica plenamente recomendable.